Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a terminar esta última parte del tema 1, que es el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Tema muy, muy importante también. Es un tema que también suelen preguntar mucho el tribunal. Vamos a ver si podemos terminarlo, porque quiero terminarlo ya. Este tema 1, este Estatuto de Autonomía, lo quiero terminar, entre otras cosas, porque quiero empezar ya con el tema 2, que también vienen muchos epígrafes. ¿Vale? Tenemos la corona en el tema 2, tenemos la reforma constitucional, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el Tribunal Supremo, tenemos también muchas telas ahí que impartir. Bueno, lo que quiero es, acabamos con este tema, con este Estatuto de Autonomía, y empezamos el tema 2. Y lo que vamos a hacer referencia aquí es, voy a seguir el orden escrupuloso, en la medida que se pueda, de cómo lo tenéis en la página web en el tema. ¿Vale? Vamos a seguir desde el principio hasta el final, vamos a seguir articuladamente, vamos a seguir en este estatuto apoyado en nuestro PowerPoint. Bien. Vale, ¿qué es las primeras preguntas que nos van a preguntar sobre el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Murcia? Lo primero que nos van a preguntar es la ley orgánica que lo regula, ¿vale? Ley orgánica 4 de 1982 del 9 de junio, ¿vale? Es la ley orgánica que regula el Estatuto de Autonomía. Y nos acordamos, ¿vale? Nos acordamos que los estatutos de autonomía, según nuestra Constitución, se regulan por ley orgánica. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se aprueba por ley orgánica 4 del 82 del 9 de junio. ¿Cuándo se publica? El 19 de junio de ese mismo año. ¿Y cuándo entra en vigor? El 9 de julio de ese mismo año. Son, creo que, las dos únicas fechas que nos van a pedir, junto con la de la ley orgánica, y con lo cual, pues bueno, tenemos que memorizarla, ¿vale? Es importante porque nos lo pueden preguntar tal cual, tal cual, cuál es la ley orgánica que la regula, cuándo se publicó y cuándo entra en vigor. Bien, en cuanto a las modificaciones, las vamos a ver a lo largo que vayamos profundizando en este estatuto. No vamos a ver todas las reformas, obviamente, desde que se aprobó este estatuto en el 82, pero vamos a ver por lo menos las dos últimas, y más concretamente esta del 2021. ¿Vale? Bien, las dos últimas referencias hacen que en el 2013 pues casi todas las comunidades autónomas se acogieron que podían dictar normas con rango de ley. Es decir, una de las preguntas que nos van a hacer es, ¿puede la Comunidad Autónoma de Murcia dictar normas con rango de ley en forma de decretos leyes? Sí. ¿En qué casos? En casos de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Vale? Fue en 2013 una de las reformas en la que se acogieron casi todas las comunidades autónomas, y todas las comunidades autónomas tenían recogido en sus estatutos esta actualización del 2013, en el cual nos dice, que es una pregunta muy típica, que las comunidades autónomas sí pueden dictar normas con rango de ley en forma de decretos leyes. Y la última del 2021, que fue la eliminación de esos privilegios que tenían los diputados regionales en cuanto a sus aforamientos, ¿vale? Una serie de privilegios que, por estar aforados como diputados regionales, tenían, y se suprimieron a través de esta reforma de esta ley orgánica 1/2021. Bien, yo sinceramente no creo que nos pregunten cuáles van a ser las últimas actualizaciones, pero sí seguro que nos van a preguntar en cuanto a la novedad y la modificación de los tipos de normas que pueden dictar las comunidades autónomas, y entre ellas están estos decretos leyes, y puede ser que nos hagan una pregunta que, según el Estatuto de Autonomía, siguen estando aforados los diputados regionales, tienen esos privilegios de aforamiento que ahora veremos a continuación. Bueno, las preguntas pueden ir orientadas en ese sentido. Bien. Vale, en cuanto a su estructura, muy preguntable también. Una cosa que quiero hacer hincapié es que a lo largo, como ya os dije en el tema título de la Constitución española, en la organización territorial del Estado, digamos que un estatuto de autonomía es como una pequeña constitución dentro
de una región autónoma. Es como una pequeña constitución donde vienen recogidas sus instituciones, donde vienen recogidos los derechos y libertades de los ciudadanos, donde vienen recogidos sus órganos de gobierno, sus órganos de control, etcétera. Es como, digamos, una pequeña constitución. Y como tal, vamos a hacer este estudio de este estatuto. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que que tienen total analogía con nuestra Constitución española. Se parece mucho en muchísimas cosas. Entonces, vamos a hacer un estudio de este estatuto con referencia también tanto al gobierno de la nación como al poder legislativo. Porque hay muchísimas cosas que funciones, competencias, organizaciones, quórum, que son idénticos a los que vienen en la Constitución española. Por eso es fundamental que haber visto el título primero de la Constitución, haber visto el título octavo que nos habla en su capítulo tercero de las comunidades autónomas, y eso nos va a facilitar mucho trabajo a la hora de profundizar en este estatuto. Como vais a ver, es bastante fácil, bastante fácil. Siempre que tengamos un conocimiento amplio de estos dos temas que acabo de decir, ¿vale? Nos va a resultar bastante fácil. Vale, no me enrollo más con esto. Lo primero, en cuanto a su estructura, como veis, tiene un preámbulo, un título preliminar, igual que la Constitución española, 6 títulos numerados, 55 artículos, 2 disposiciones adicionales y 7 disposiciones transitorias. Esa es la estructura del estatuto, ¿vale? Como pregunta top que nos pueden hacer es, ¿cuántos títulos tiene el Estatuto de Autonomía? Como veis, son 7. ¿Por qué? Porque tiene un título preliminar y 6 títulos numerados. ¿A qué nos parece igual a la Constitución española? Cuando nos pregunten cuántos títulos tiene la Constitución española, no podemos contestar 10, tenemos que contestar 11, porque es un título preliminar más 10 títulos numerados. ¿Vale? Aquí igual, son 7, un título preliminar y 6 títulos numerados. Y es que lo preguntan así, ¿vale? Tiene 55 artículos, ¿vale? Esas 2 disposiciones adicionales y las 7 transitorias. Acordaos que la Constitución española tiene 169 artículos. Bien, esta es la estructura, ¿vale? Y como tal, nos van a preguntar cuántas disposiciones adicionales tiene, cuántas transitorias, cuántos artículos, cuántos títulos numerados, cuántos títulos en total. Bien, en referencia al artículo primero, ¿vale? Aquí, ¿qué nos dice? Lo primero, que este estatuto es la norma institucional básica, ¿vale?, de cada comunidad autónoma. Es una norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Es el estatuto que se aprueba por ley orgánica, ¿vale? ¿A qué nos hace referencia este título preliminar? Que, por cierto, también tiene 9 artículos, como el título preliminar de la Constitución española. Otra cosa que podemos saber perfectamente. Título preliminar del Estatuto de Autonomía, 9 artículos. Título preliminar de la Constitución española, 9 artículos, ¿vale? Bien, aquí que nos dice que, bueno, que la provincia de Murcia... otra cosa antes de seguir para no liarnos. Igual que os dije que en el estudio de la Constitución que nos teníamos que poner que estábamos en el año 1978, aquí nos tenemos que poner que estamos en 1982. Es decir, desde 1978 a 1972, hasta 1982, que se aprobó el Estatuto de Autonomía, la comunidad autónoma de Murcia no estaba constituida como una autonomía, estaba como una diputación provincial, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 1? Dice que la provincia de Murcia se constituye ¿en qué? En comunidad autónoma, ¿vale? Desarrollado por este estatuto, que es una norma institucional básica. ¿Por qué? Porque hasta 1982 Murcia no era comunidad autónoma, era una diputación provincial. Y nos dice que esa diputación provincial, a partir de este estatuto, se convierte todo su territorio en comunidad autónoma de la región de Murcia, con autogobierno, estableciéndose ese principio del artículo 2 de la Constitución española, donde se establece la solidaridad entre todas las comunidades autónomas, tiene autogobierno, tiene poder legislativo, tiene poder financiero, ¿vale? Es una entidad regional histórica. Y otra cosa que también veremos un poquito más adelante, como veis, lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque aquí digo que asume la Diputación Provincial, porque ya sabemos que la administración local, el gobierno y la administración de la provincia, que está dentro de la administración local, ¿vale?,
su gobierno y su administración corresponde ¿a quién? A las diputaciones provinciales. Pero al ser la Comunidad Autónoma de Murcia uniprovincial, pregunta de examen, asume, ¿vale?, todas las funciones y competencias de una diputación provincial. Con lo cual, el gobierno y la administración de esa diputación provincial le corresponde a la comunidad autónoma que asume sus competencias por ser una comunidad uniprovincial. Solamente hay una provincia. Pregunta top de examen que sale sí o sí. Artículo 2, que nos dice que los poderes de la comunidad autónoma emanan ¿de dónde? ¿Vale? ¿Qué nos dice el artículo 1.2 de la Constitución española? Que la soberanía nacional reside en el pueblo, de donde emanan los poderes del Estado. ¿Vale? Y aquí que nos dicen que los poderes de la comunidad autónoma emanan de la Constitución española, de su estatuto y del pueblo. ¿Vale? 3 preguntas. En el artículo 1.2 de la Constitución nos van a decir de dónde emanan los poderes, que son del pueblo, pero aquí nos dice que los poderes de la comunidad emanan de 3 figuras importantes: Constitución, estatuto y del pueblo. Pregunta top de examen. Son 3. ¿Vale? Vale, también nos dice en el artículo 3 cómo se organiza la Comunidad Autónoma de Murcia. Estamos hablando territorialmente, cómo se organiza. ¿Vale? Ya todos sabemos que una comunidad autónoma, como dice el artículo 137 de la Constitución española, se organiza ¿en qué? ¿En qué? Municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Que se constituyan es porque en 1978 obviamente no habían todavía comunidades autónomas y ahí estaba en 1982 el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia que quería convertirse. ¿Qué nos dice este estatuto? ¿Vale? ¿Qué nos dice? ¿Cómo se va a organizar territorialmente la Comunidad Autónoma de Murcia? Pues 2 figuras muy importantes: en municipios y en comarcas. ¿Vale? En municipios y en comarcas. Esa es la pregunta top. ¿Cómo se organiza la comunidad políticamente, la Comunidad Autónoma de Murcia? En municipios y en comarcas. No podemos olvidar porque es una pregunta top. Estos 2 entes tienen personalidad jurídica plena. Nos acordamos de la provincia, ¿qué tipo de personalidad jurídica tiene? Propia. Provincia, propia. Tienen autonomía estos 2 entes. Ahora, nos dicen también que no se cierra la puerta de que se puedan crear, ¿vale?, otra serie de entidades locales, ¿vale?, como las áreas metropolitanas, ¿vale?, y las mancomunidades. ¿Vale? También son otros 2 entes que cabe la posibilidad que se pueda organizar también la comunidad autónoma de la región de Murcia. Es decir, ya sabemos que tenemos como entes con carácter territorial municipio, provincia e islas, y después tenemos otros entes de la administración local no con carácter territorial, que son los que son un poquito más que el municipio, porque al fin y al cabo es una agrupación de municipios, pero sin llegar a la totalidad de los municipios que forman una provincia. Entre la provincia y el municipio se encuentran estas entidades locales o agrupación de municipios como la comarca, las áreas metropolitanas y las mancomunidades, ¿vale?, que van a gestionar y regular obras y servicios en común. Y después también, por supuesto, también nos abre la posibilidad de crear otras entidades de ámbito inferior al municipio. Pedanías, barrios, antiiglesias, ¿vale? Bueno, también nos da la posibilidad ahí. Pero que la pregunta de este artículo 3 es cómo se organiza la Comunidad Autónoma de Murcia, municipios y comarcas. ¿Podrá la comunidad autónoma crear áreas metropolitanas? Sí. ¿Y mancomunidades? Sí. ¿Y otras entidades locales de carácter territorial menor que el municipio, más por debajo del municipio? También. Estas son las preguntas que nos van a hacer y que suelen salir mucho. Venga, seguimos. Este está muy guapo, el artículo 4. ¿Vale? El artículo 4 está muy guapo, ¿por qué? Porque no se nos puede olvidar nunca. Te dice que la bandera de Murcia está constituida, una bandera rectangular, como todas las banderas rectangulares, ¿vale?, donde tienen 4 castillos de 2 en 2 y después tienen 7 en la parte superior izquierda, 2 castillos, 2 y 2, y después tiene 7
7 coronas en el plano inferior derecho, ¿vale? Constituido por 1, 3, 2 y una corona, ¿vale? Que es como se constituye también el escudo, que es este, ¿vale? Con su corona real, ¿vale? Y el escudo también se constituye así. Vale, esto hay que sabérselo porque suele salir mucho. ¿Cómo nos complican la vida? Con los castillos y las coronas. Las coronas nos la hacen ver que están en el plano superior izquierdo y son las torres, los castillos y viceversa, ¿vale? Y después la configuración de las filas. Acordándonos que los castillos son 2 y 2 y las coronas un poco más difícil si no nos acordamos, 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. ¿Vale? Nos cambian en las preguntas las disposiciones de las coronas. Son cuando las quieren complicar. Esto con respecto a la bandera y el escudo. Y también viene cogido y se viene regulado en este estatuto el himno de la comunidad autónoma de Murcia, que tiene himno propio que se regulará por ley de comunidad autónoma. Vale, pues entonces sabemos que en el artículo 4 se regula la bandera con las características que acabo de decir, el escudo con las mismas características que la bandera y el himno. En la Constitución española se regula el himno y el escudo. Una pregunta que nos tenemos que hacer porque también suele salir con mucha frecuencia en un tipo test, ¿vale? Entonces es una pregunta que suele salir mucho. No, en la Constitución española no se regula ni el escudo de España ni el himno nacional español. No se regula ninguno de los dos. En el Estatuto de Autonomía sí se regula tanto la bandera como el escudo como el himno. Y en la Constitución española solamente se regula la bandera de España, sin el escudo y sin himno. Preguntas tipo test que nos van a hacer sí o sí y que son muy fáciles de contestar. Acordándonos que en la Constitución española solamente se regula la bandera y que en el Estatuto se regula, obviamente, tanto la bandera como el escudo y el himno. El artículo 5 nos dice y nos regula, nos dice cuál es la capital de la región de Murcia. ¿Vale? Muy fácil, Murcia, ¿vale? Murcia, que será sede de todas sus instituciones. Cuando se organiza institucionalmente todos sus órganos de comunidad autónoma, es donde se va a establecer en la capital de la región, que es Murcia, excepto un órgano institucional que es la Asamblea Regional, que la Asamblea Regional está en Cartagena. ¿Vale? Mientras todos los demás órganos institucionales, la presidencia de la comunidad autónoma, el Consejo de Gobierno, todos están en la capital de la región de Murcia, que es Murcia. En Cartagena está la Asamblea Regional. También pregunta que suelen hacerlo. ¿Dónde se encuentra la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia según su Estatuto de Orgánica 4/82 del 9 de junio? Esto ya no lo teníamos que saber. En Murcia, en Cartagena, en Lorca, en Caravaca, Cartagena. Y por supuesto, el color carmesí, ¿vale? De la bandera, que te dice que es color rojo o carmesí, ¿vale? Carmesí o Cartagena. Fondo rojo, carmesí o Cartagena. Es el color de la bandera. Es que no, si nos ponen, ¿cuál es el color de la bandera de la Comunidad Autónoma de Murcia? Pues A, rojo, B, rojo carmesí, C, rojo murciano, D, rojo Cartagena. Pues las dos, B y D, son correctas. Rojo carmesí o rojo Cartagena. Es así. O rojo a secas no vale. Vale, venga, seguimos. Coño, ¿esto qué es? Va a sonar lindo. Adiós. Claro, es que lo tengo aquí. A ver, míralo. Este es el himno. Es el himno de Murcia. No lo sabía que lo había puesto aquí. Bueno, es el himno que hay. Es el himno de Murcia. Ahí va.
Bien, seguimos. Venga, seguimos con el artículo 6, ¿vale? Condición política de murciano. ¿Qué se considera condición política de murciano? Aquel que tenga una residencia legal como vecino de la región de Murcia, ¿vale? Cualquier residente legalmente registrado, ¿vale? Legalmente en cualquier municipio de la comunidad tendrá la condición de murciano, ¿vale? Aquellos residentes extranjeros, según el artículo 6, tienen la misma condición, ¿vale? Aquellos cuya última residencia hubiese sido en la región, extranjeros que se van, ¿vale? ¿Pueden tener la condición de vecindad de la región de Murcia? Sí, pero si hubiesen tenido la última vecindad en la región de Murcia. Bien, el artículo 7, ¿de qué nos habla? El artículo 7 nos habla de los emigrantes, que tendrán derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural, es decir, todas aquellas personas que se van fuera de nuestra región, ¿vale? Pues la región presta una especial atención a estos emigrantes murcianos, ¿vale? Y nos dice que tendrán un especial derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de la región de Murcia. El artículo 8, los tribunales consuetudinarios. ¿Qué es esto? ¿Qué son los tribunales consuetudinarios? Bien, esto es una forma de que los ciudadanos podamos accionar la acción de la justicia participando nosotros directamente. Hay otros mecanismos, ¿vale? Como a través del Tribunal del Jurado, a través de la acción popular, ¿vale? Hay varios mecanismos donde directamente los ciudadanos podemos participar en la justicia. Esto es un mecanismo, estos tribunales consuetudinarios es un mecanismo. Ahora bien, viene cogido estos tribunales consuetudinarios en nuestra Constitución, también vienen recogidos, pero específicamente en este Estatuto de Autonomía. ¿Qué es un tribunal consuetudinario? Pues simplemente es un tribunal donde se rige por uso y por costumbres, no por leyes. No se rigen por leyes ni por normativas, sino por uso y por costumbre. ¿Por qué? Por ejemplo, un tribunal consuetudinario que tenemos en la región de Murcia es el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia, que es un tribunal de agricultura, prácticamente de reparto de agua. Es un tribunal donde se reparten las aguas, se dirimen los conflictos de repartos de agua dentro de la región de Murcia, dentro de la huerta de Murcia, y es un tribunal consuetudinario que está formado prácticamente por ciudadanos normales y corrientes, sin tener ni que sean jueces, ni magistrados, ni tener la carrera de Derecho, nada, ¿vale? Es una manera de participar. Y tienen estas características. Aquí ya os digo, como os pongo de ejemplo, hay uno que se rige por uso y por costumbres, no por leyes. Esta es la pregunta clave, que es el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia, que es de repartos de agua prácticamente. Bien, y llegamos al último artículo de este título preliminar. Igual que la Constitución española es del artículo 1 al 9, el título preliminar del Estatuto de Autonomía es también del 1 al 9 y nos habla de los derechos y libertades de los murcianos. Y aquí se recoge, como veis, en el tema se recogen una serie de derechos y deberes fundamentales de los murcianos, ¿vale? Derechos y libertades, promover las condiciones, hace una repetición prácticamente entre el artículo 9 de la Constitución, donde te dice que las instituciones o los órganos públicos de la comunidad autónoma deben de remover todos los obstáculos para que la libertad del individuo sea real y efectiva, igual que el consagrar el principio del artículo 2 de la Constitución, donde nos dice pues, prácticamente que se reconoce el derecho de las nacionalidades y de las regiones, así como la solidaridad entre todas ellas. ¿Vale? Es un popurrí, este artículo 9, de lo que viene recogido tanto los derechos fundamentales y libertades de los murcianos, como lo que viene consagrado a la hora de recoger los poderes o la comunidad autónoma, como siempre lo digo, y se recoge tanto en la Constitución como en este artículo 9, es si yo hago un estatuto de autonomía, cojo un estatuto de autonomía, lo apruebo, es para que ese estatuto, ¿vale? Que es como una pequeña constitución en cada territorio de comunidad autónoma, no se guarden en el cajón, sino que se lleve a cabo todos esos derechos y libertades de las personas de manera real y efectiva, ¿vale? Que
esta comunidad autónoma o en general el Estado debe de remover esos obstáculos para que esto sea de verdad, ¿vale? Para poner en funcionamiento de manera real y que sea efectiva y eficiente todos los derechos y libertades de los murcianos y todos los principios que se recogen en este Estatuto de Autonomía, ¿vale? Esto es este principio fundamentales o principios generales que vienen en este artículo del 1 al 9 y que se recoge principalmente en todo esto que acabo de decir. Suelen preguntarlo del título preliminar, suelen sacar muchas preguntas, con lo cual es imperdonable fallar estos aspectos principales que os acabo de describir, porque fundamentalmente es lo que cae siempre. Es lo que cae siempre en un 99%. ¿Vale? Con lo cual, si estáis en casa escuchándome y tenéis el tema delante y empezáis a subrayar todo lo importante que estoy diciendo y aquellos ejemplos para que nunca se olvide, es que no podéis fallar, no podéis fallar. Venga, seguimos, que nos queda todavía un poquito de esto, ¿vale? Bien, vamos a ir a las competencias. Y aquí, vale, aquí vamos a ir un poco con los pies de plomo. ¿Por qué? Porque es verdad que viene un poco lioso, viene aquí en este estatuto. Y vamos a intentar que sea, sin profundizar mucho en cada una de las competencias, porque veis los listados, son bastante grandes, y muchísimas de vuestras preguntas que siempre me decís, oye Ángel, ¿van a salir las competencias que tienen las comunidades autónomas, tanto aquellas competencias exclusivas como esas competencias de desarrollo donde se le da al Estado un marco legislativo para que pueda tomar la ejecución y hacer normas legislativas dentro del marco del Estado que le da? Y esas competencias legislativas que prácticamente son las competencias delegadas del Estado, ¿van a salir todas? ¿Van a hacer una diferenciación entre unas competencias y otras? ¿Van a decir cuál de las siguientes es una competencia ejecutiva, exclusiva o legislativa y de ejecución? No suelen hacerlo, pero tampoco puedo decir que no vaya a salir. Está ahí y lo pueden hacer. Ahora, yo, como siempre os digo en este tipo de apartados, cada vez que repaso mi tema, yo no me voy a memorizar todas las competencias. Le voy a dar un leve repaso leyéndolas para que se me queden algunas y hacerme un listado. Oye, ¿en qué tiene competencias exclusivas la comunidad autónoma? Pues me voy al listado, ¿vale? Competencia exclusiva y como veo, joder, tiene 35, madre mía, 35 competencias. Uf, no sé, voy a leerme primero las 10 primeras, ¿no? Yo qué sé. Organización, régimen jurídico y funcionamiento, ordenación del territorio litoral, urbanismo y comercio, obras públicas de interés para la región, ferrocarriles y carreteras, puertos y aeropuertos, agricultura, ganadería e industrias, proyectos de construcción, ordenación. Es que al fin y al cabo, por ejemplo, en estas competencias exclusivas que tiene la comunidad autónoma, si nos acordamos del título octavo de la Constitución que vimos la semana pasada, y en ese capítulo tercero de ese título octavo que nos habla de las comunidades autónomas, vemos que hay dos artículos en la Constitución que se refieren a las competencias. 148 competencias que pueden ser atribuidas desde el principio por las comunidades autónomas si llegan a coger la vía de acceso por una vía ordinaria o la vía del artículo 143, que ya vimos la semana pasada, pues desde el principio pueden acoger todas esas competencias que vienen en la Constitución española del artículo 148, desde el principio, ¿vale? Y después está en la Constitución española las competencias del artículo 149. Y en ese 149 nos dicen cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Esto quiere decir que no se pueden atribuir, no pueden coger a las comunidades autónomas. Si se han llegado al acceso de la autonomía por la vía ordinaria del 143, como hizo la región de Murcia, tuvieron que esperarse 5 años para poder coger competencias exclusivas del Estado. Si no, tenían que acoger competencias que tenían el del artículo 148, que son exactamente donde en el Estatuto de Autonomía vienen recogidas la mayor parte en esas competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Murcia. A ver, no sé si me había entendido.
Constitución española, 148, competencias que podían coger desde el principio las comunidades autónomas, si hubiesen accedido a su autonomía a través del artículo 143, vía ordinaria, ¿vale? Y 149 de la Constitución española, competencias exclusivas del Estado. Si quieren coger la de este puño del artículo 143, competencias exclusivas del Estado, tenían que esperar 5 años. ¿Vale? Si no, pues tenían que acceder, en vez de a su autonomía a través del artículo 143, acceder a la autonomía a través de la vía especial del 151, ¿vale? Que entonces sí podían coger tanto las competencias del 148 como las competencias del 141 del Estado, ¿vale? Ya sabemos, si vemos el vídeo de organización territorial del Estado, vemos que el 151 para coger esa autonomía es más rígido, es más complejo, es más difícil. Y el premio era que esas autonomías que accediesen a través de esa vía, pues era que consiguiesen más competencias, no solamente las suyas del 148, sino también las competencias exclusivas del Estado del 149. Este era el premio, ¿vale? Este era el premio. Punto que desarrollo en el título 8 de la Constitución, como veréis, y donde está muy bien explicado y que hace total referencia a las competencias que estamos viendo ahora en nuestro Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Por eso las competencias exclusivas que vienen en este artículo 10 de este título 1, ya no estamos en el preliminar, estamos en el título 1, nos habla de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, que son las competencias que vienen en el artículo 148, que son aquellas que podían coger las comunidades autónomas. Y estas son las exclusivas. Después, ¿qué más tiene? Tiene competencias en desarrollo legislativo y ejecución, que son otros tipos de competencias donde, como ya vimos, los tipos de leyes que tienen las comunidades autónomas a nivel competencial, como también desarrollo en el título 8 y explico detalladamente y en profundidad qué significa este tipo de leyes, ¿vale? De leyes que vienen en el artículo 150 de la Constitución española, pues son esas competencias que acogen el marco legislativo y ejecución, porque son leyes marcos, leyes que donde el Estado les da a las comunidades autónomas un marco de desarrollo legislativo que de ahí no se pueden mover, te las doy, ¿vale? Pero tú me respetas este marco legislativo y ahí tú puedes ya legislar dentro del marco y puedes ejecutar las competencias. Esas son las segundas competencias. Y por último tenemos las competencias ejecutivas, que son simplemente las competencias que te delegan del Estado a la comunidad autónoma, ¿vale? Que son las ejecutivas, donde establecen la función ejecutiva en las determinadas materias que veis esa lista, donde veis en el estatuto viene recogido una lista para las exclusivas, otra lista para las legislativas de ejecución y otra lista para las ejecutivas. ¿Qué suelen preguntar sobre todo de las competencias? ¿Qué tipo de competencias tiene la comunidad autónoma? Y como veis aquí, simple, ¿vale? Ejecutivas, una clase, legislativo de ejecución otra y otras ejecutivas. Eso es lo que más suelen preguntar, ¿vale? Y con lo cual es con lo que nos tenemos que quedar. Bien, ya os digo, pasamos estos puntos, ¿vale? Pasamos estos puntos de estas competencias, leemos, no memorizando, ¿vale? Hacerme caso, de verdad. Cada vez que repasamos no memorizamos las competencias, simplemente las leemos, ¿vale? Y algunas se nos va quedando. Yo no pierdo el tiempo en memorizar todas las competencias. Por supuesto, aquel que quiera hacerlo, chapó, que lo haga, ¿vale? Pero no creo que nos vayan a preguntar este tipo de cuestiones. O sí, ¿vale? Bien, ampliación de competencias. Como he dicho, ¿qué nos dice? Pasados 5 años podrán asumir competencias exclusivas del Estado por mayoría absoluta. Es decir, igual que os dije que cuando estudiamos la Constitución teníamos que ponernos en el año 1978, nos tenemos que poner en el Estatuto de Autonomía en el año 1982. Pasaron unos cuantos años, ¿vale? Esto ya ha pasado ya. Todo esto que estamos estudiando son preguntas tipo test que nos pueden hacer, pero por supuesto ya han pasado estos 5 años. Han pasado ya 40. O sea que, bueno, pero es como viene en nuestro estatuto y fue lo que ocurrió en 1982 y lo que os acabo de transmitir de las competencias. Oye, ¿puede la comunidad autónoma en 1982 coger competencias exclusivas del Estado? No desde el principio, tenía que dejar pasar 5 años. Y una vez que pasan 5 años, tenía que aprobarse en la Asamblea por mayoría absoluta, porque las competencias exclusivas que se cogieron del Estado para ser asumidas por la comunidad autónoma se tenían que aprobar primero por mayoría absoluta de la Asamblea Regional.
Bien, ¿podrán asumir competencias que no estén atribuidas al Estado? A lo largo de estos 40 años han surgido competencias muy diversas en muchísimas materias que ni se tenía previsión de que iban a salir materias, sobre todo de nuevas tecnologías legislativas de drones, de muchísimas, sobre todo en relación a la tecnología u otras cuestiones que han salido de materias, y como no vienen cogidas en materias exclusivas del Estado, pues se pueden asumir también por las comunidades autónomas, porque no están atribuidas exclusivamente al Estado, porque para eso tenemos una Constitución y nos marca ese listado. No es lioso, ¿vale? Es un poco de comprenderlo, porque si tenemos estudiado el título octavo, esto lo vamos a tener también súper. Si nos salen 2 o 3 preguntas en el examen del Estatuto de Autonomía, lo abordamos, nos salimos porque la vamos a contestar bien. Bueno, en materias audiovisuales, radio, televisión, ejercerá todas las potestades y competencias. Bueno, pues ya está. Ya os digo, tampoco puedo poner en un Power todo lo que viene regulado en el tema, ¿vale? No puedo ponerlo todo porque no, si no sería infinita la clase. Sí destaco lo más relevante, lo que nos van a preguntar al 99%. No me equivoco. No me equivoco. Bien, seguimos con las competencias y vamos aquí. ¿Quién controla los órganos de las comunidades autónomas? No sé por qué viene esto aquí. Esto aquí no tendría que venir. Esto aquí me ha saltado el Power. Esto me ha saltado aquí. No sé por qué. Porque esto creo que viene al final del tema. Bueno, lo voy a explicar. Así ya... Bueno. Nos vamos a esperar al final del tema. ¿Vale? Voy a saltarme esto porque es que si no os voy a liar un poco, ¿no? Aquí no cuadrará esto. ¿Vale? Me voy a acordar que al final del tema, antes de llegar al final del tema, que es donde vienen los órganos de control de la comunidad, no sé, me ha saltado. Y me ha saltado aquí, lo explico. ¿Vale? Muy fácil. Seguimos con las competencias, ¿vale? Órgano de representación y gobierno de la Diputación Provincial asumido por la comunidad autónoma. Lo que he dicho al principio, acordaros, es que es una pregunta muy típica. Este artículo 18, básicamente, lo más importante que hace referencia es lo que he dicho al principio. Como ya sabéis, las entidades locales con carácter territorial, como he dicho, municipio, provincia y las islas. ¿Vale? Una pregunta que nos hace, ¿cuál es el gobierno y administración de los municipios? El ayuntamiento. ¿Vale? ¿Cuál es el órgano de gobierno de las islas? Los consejos y los cabildos. ¿Y cuáles son los órganos de gobierno y administración de una diputación? De una provincia, la Diputación Provincial. ¿Qué pasa con las diputaciones provinciales en las comunidades autónomas uniprovinciales como la región de Murcia, que tiene una sola provincia? Pues que asume ella misma, la comunidad autónoma, el gobierno y administración de esa Diputación Provincial. Esto cae. Es que yo no sé por qué, pero le gusta mucho a los tribunales preguntar este tipo de cosas. Básicamente lo que dice el artículo 18. Artículo 19, ¿os acordáis en este artículo que venía los acuerdos y convenios? ¿Vale? Cuando se quería solicitar los acuerdos de cooperación, que se necesitaba previa autorización de las Cortes Generales, esta es una de las preguntas, igual vienen en el Estatuto de Autonomía, en este artículo 19, donde nos preguntan los acuerdos de cooperación y los convenios. Y nos van a preguntar, ¿qué necesitan para ser aprobados los acuerdos de cooperación? Autorización de las Cortes Generales. Y los convenios, comunicándolos solamente a las Cortes Generales. ¿Vale? Diferencia y suele también salir mucho. Y por eso lo simplifico tanto en este artículo 19. Lo subrayáis simplemente. Acuerdos de cooperación, que necesitan previa autorización. O sea, tengo que llamar a un informe y me lo tiene que autorizar las Cortes Generales. Congreso y Senado. Congreso y Senado. Me lo tienen que autorizar esos acuerdos de cooperación. En cambio, los convenios los comunico a las Cortes nada más. Oye, que voy a hacer este convenio en materia que son materia exclusiva nuestra, ¿vale? De las comunidades autónomas, y voy a hacer un convenio con otra comunidad autónoma y solamente necesito comunicarlo. Pero los acuerdos de cooperación, que es competencias que han sido delegadas
del Estado, que son competencias exclusivas del Estado, sí necesito la previa autorización para hacer esos acuerdos de cooperación, de gestión, de servicios con otras comunidades autónomas para poder llevarlos a cabo. Quedaron nada más que con esto que estoy diciendo. Acuerdos de cooperación, se necesita la previa autorización de las Cortes Generales. Y los convenios solamente en comunicación a las Cortes Generales. Es lo que nos van a preguntar de este 19. Vale, y vamos a pasar a este título segundo, donde es la parte donde más preguntas suelen hacer, que son los órganos de las comunidades autónomas de la región de Murcia. ¿Vale? Y donde pues, es la parte más importante y donde suelen sacar más preguntas. Bien, como son órganos de las comunidades autónomas, tenemos la Asamblea Regional, ¿vale? Que digamos como si fuesen las Cortes Generales, nada más que las Cortes Generales son bicamerales, 2 cámaras, y la Asamblea Regional es unicameral, solamente tiene una cámara, una asamblea. Es la diferencia entre las Cortes y la Asamblea Regional. Tiene un presidente de la comunidad autónoma, igual que el gobierno tiene un presidente del gobierno, de España, del Estado, y un consejo de gobierno que sería el consejo de ministros en el gobierno. Empiezo a tomar por analogía todas estas figuras porque vamos a ver que prácticamente en muchísimos casos se regulan igual que en la Constitución española, ¿vale? No hay mucha diferencia. Hay muchísima igualdad en muchísimas cosas, tanto en las funciones, en cómo se organizan, en los quórums, ¿vale? En cómo se constituyen, tienen una analogía es que casi idéntica, con lo cual pues nos viene perfecto, ¿vale? Tanto para repasar las Cortes Generales y el Gobierno, como para estudiar en profundidad este Estatuto de Autonomía. Vamos a ello, muy fácil. Asamblea Regional, primer órgano, ¿vale? La primera pregunta, ¿quién representa al pueblo de la región de Murcia? La Asamblea Regional. Nada de presidente de la comunidad, nada de presidente de la Asamblea Regional, nada del Consejo de Gobierno, nada del presidente de gobierno, nada del rey, nada de eso, ¿vale? ¿Qué órgano representa al pueblo murciano? La Asamblea Regional, órgano representativo territorial, ¿vale? ¿Cuáles son las superfunciones? Porque como veis aquí tenemos una lista de funciones y competencias, pero vamos a hablar de las superfunciones que tiene la Asamblea Regional. La primera y más importante, ¿cuál es? Potestad legislativa. ¿Esto qué es? Pues tiene el poder, la potestad de poder aprobar leyes, normas, reglamentos, etcétera. ¿Vale? Tiene esa potestad. Es igual que las Cortes Generales. Una de sus primeras superfunciones es la de aprobar las leyes en el Congreso y después en el Senado. Pues en la Asamblea Regional, igual que las Cortes Generales, una de sus primeras superfunciones es aprobar las leyes. Y la segunda, controlar la acción de gobierno. Esta es también otra, igual o a lo mejor más importante que aprobar leyes, es controlar al gobierno. Esta Asamblea Regional controla al gobierno. ¿De qué forma? Pues veremos más adelante a través de preguntas, interpelaciones, pero sobre todo a través de 2 figuras muy heavy, muy fuertes, que como son la cuestión de confianza y la que nadie quiere, ningún político quiere o ningún gobernante quiere, tanto a nivel regional como a nivel nacional, es la moción de censura, que esa es la mayor herramienta de control que tiene la Asamblea Regional y las Cortes Generales, en este caso el Congreso. La moción de censura y la cuestión de confianza, que se regulan prácticamente igual que en el Poder Legislativo, que en el título 3 de las Cortes Generales. Prácticamente es lo mismo, con lo cual nos va a resultar bastante fácil de contestar a cualquier pregunta que nos hagan al respecto. Vale. ¿Qué nos dice también? Que es inviolable. Dice, ¿esto qué es? Que la Asamblea Regional sea inviolable, ¿qué es? Bueno, pues para que pueda funcionar la Asamblea sin presiones, sin interferencias externas de los tribunales ni de cualquier otro poder del Estado, ¿vale? Necesitan que sean inviolables. Es decir, no pueden recibir presiones la Asamblea Regional de
digamos que, a ver, que tengo aquí la cámara un poco, a ver por qué pasa aquí con la cámara. Está mejor. No puede recibir presiones de ningún poder del Estado, ¿vale? Ni legislativo, ni judicial, ni ejecutivo, ¿vale? Y por supuesto no puede entrar nadie a la fuerza en esa asamblea regional, ¿eh? O sea que hay que tenerlo claro, por eso es inviolable. Vale, aprueban sus presupuestos. Ellos mismos se los comen y se los guisan. Aprueban sus propios presupuestos de gasto y de ingresos, que también hablaremos ahora de ello. Vale, y como funciones que ya no son las superfunciones que tiene la Asamblea Regional, igual que el Congreso, que prácticamente es aprobar leyes y normas y controlar la acción de gobierno, pues tenemos otras funciones como aquí tenéis una lista, ¿vale? En ese artículo 23, donde te ponen, se elige el presidente, designar a senadores, uno por cada comunidad autónoma y otro por millón de habitantes. Es decir, como veis en la Constitución española, en el capítulo 3 de las Cortes Generales, se viene regulado la designación de diputados y senadores, ¿vale? Con respecto a los diputados, no te dice por provincia cómo se reparte, te manda a la ley orgánica del régimen electoral general, la LOREC. Pero en cambio, sí que la Constitución española te regula directamente el número de senadores por provincia, que es la circunscripción electoral. Acordaros, la provincia es la circunscripción electoral. Y entonces la Constitución española sí te da un número de los números que está formado cada provincia de senadores. Y son 4. Pero también al mismo tiempo te dice que aparte de cada provincia elige 4 senadores, las comunidades autónomas elegirán ellas mismas en sus asambleas, por eso es una competencia suya, un senador más por cada comunidad autónoma y otro más por millón de habitantes. Estos los designan directamente las comunidades autónomas, ¿vale? Solicitar al gobierno, otra de sus funciones es solicitar al gobierno un proyecto de ley, ¿vale? Una materia que quieren que regule en el gobierno. Oye, quiero que me hagas un proyecto de ley de esta materia, ¿vale? O de esta competencia, quiero que me lo regule. O mandar una proposición de ley, igual, al Congreso de los Diputados, a la mesa del Congreso. Oye, a ver si me podéis regular una materia de esta índole en esta materia, muy susceptible, porque guarda relación con otras competencias de otras comunidades autónomas y queremos que sea el gobierno a través del proyecto de ley o a través del Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley. Bueno, viene otro listado, ¿vale? Viene la supresión y alteración de los términos municipales a través de ley de asamblea legislativa, porque si nos acordamos la Constitución española, cualquier alteración de los límites de una provincia era aprobado por las Cortes Generales por ley orgánica, cualquier alteración de los límites de un municipio se aprueba por ley de asamblea. También te viene establecer y exigir tributos, aprobar las cuentas generales, interponer recursos de inconstitucionalidad, etcétera. Bueno, ahí tenéis un listado que esta sí deberíamos de leerla o hacer un análisis más profundo de estas funciones y competencias porque suelen salir. Estas sí. Nos leemos, básicamente es muy simple, nos leemos solamente el principio. Por supuesto, las dos superfunciones, esas sí que hay que saberlas sí o sí. Vale, y ahora nos dice, ¿por quién está constituida la Asamblea Regional? ¿Quién forma la Asamblea Regional? ¿Qué nos dice el Estatuto? Nos dice que estará formada no menos de 45 y no más de 55 diputados regionales. No nos dice exactamente, porque nos remite a una ley, el número que hay en la actualidad que forman la Asamblea Regional, que puede ser que salga, que son 45 diputados. Pero esto no nos lo dice el Estatuto, igual que tampoco nos dice la Constitución española por quién está constituido el Congreso de los Diputados. Nos da una horquilla, nos dice no menos de 300 y no más de 400, pero en la actualidad hay 350, nos vamos al medio, ¿vale? Pero no nos dice la Constitución española actualmente cuántos diputados hay, que son 350, nos da esta horquilla. ¿Qué es lo que van a preguntar?
con referente a los miembros del Congreso. Y a los miembros de la Asamblea Regional nos da otra horquilla, no menos de 45, no más de 55. Y en esa horquilla es donde se mueve, donde pueden elegir la Asamblea los miembros que tienen. En la actualidad tiene 45, ¿vale? 45. Pero no viene en el estatuto. A ver si nos preguntan, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, actualmente, ¿cuántos miembros compone la Asamblea Regional? A, 55. B, 45. C, 50. D, ninguna es correcta. ¿Cuál sería? D, ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque eso no lo dice el estatuto de 45 diputados. Nos da una horquilla. O sea, sería ninguna es correcta porque no lo dice el estatuto. Igual que la Constitución española no nos dice el número de diputados que hay en el Congreso. Nos da una horquilla, no menos de 300, no más de 400. ¿Vale? Pero la estabilidad, regulado por ley, nos dice que hay 350. Pero eso tampoco lo dice la Constitución española. Por eso cuidado con este tipo de preguntas. Que van y después salimos y nos tiramos de los pelos. ¿Cómo hemos fallado esto? No podemos fallarlo. Bien. Vale, diputados elegidos por 4 años. El cuarto domingo de mayo del último año de esos 4 años. No están sujetos a mandato imperativo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando me dice, oye Ángel, ¿qué quiere decir de esto de mandato imperativo? Pues esto simplemente quiere decir una cosa, que no están sujetos, ¿vale? A la disciplina de partido. No están sujetos a disciplina de partido. Es decir, que yo he conseguido mi cargo de diputado regional, es verdad que formo parte de un partido, pero el acta de diputado regional es mía, como el acta de diputado de un diputado del Congreso o un senador del Senado. El acta, ¿vale?, de diputado senador o de diputado regional es mía individual, ¿vale? No es mía solamente, es decir, yo puedo decidir por mí mismo, no tengo por qué ajustarme a lo que diga mi partido. Si mi partido quiere votar una cosa, ¿vale?, y yo quiero, mi conciencia no me permite votar, pues estoy en la libertad total de votar y de dirigirme en la asamblea como yo quiera. Ahora, todos sabemos que si no te ajusta la disciplina de partido, pues tu cargo va a ser efímero, ¿vale? Pero que sepáis que por el hecho de ser del PP, del PSOE o de cualquier otro partido, no debo de tener, estar sujeto a un mandato imperativo. Lo que diga mi secretario, a muerte con ello, aunque vaya en contra de mi forma, de mis principios, de mis valores o en contra de la conciencia en la que yo creo que debo de actuar. ¿Vale? Yo puedo hacer luego y votar lo que quiera en la Asamblea Regional, igual que en el Congreso y en el Senado. Pero ya sabemos que si lo hace, va a durar poco. Bien, tienen inviolabilidad, igual que los miembros del Congreso y del Senado, por los votos y opiniones, totalmente libertad, no puedo ser detenido ni procesado por las opiniones, por los votos que yo haga en la Asamblea Regional. Después, cuidado con esta derogación del 2021, ¿está? Sí, donde te decía que no pueden ser detenidos ni retenidos solamente en los casos de flagrante delito. Esto, como ya veis, está actualizado en el tema. Esto ya no existe, ¿vale? Sí, te pueden detener y retener, aunque no sea caso de flagrante delito, ¿vale? Esto queda derogado, como aquí lo pongo en rojo, para que lo veáis que, bueno, ya no está en el tema, ¿vale? No tienen esos aforamientos y esas prerrogativas y esos privilegios. Este no lo tiene. Igualmente, pues tiene el diputado regional derecho a formular preguntas, interpelaciones y mociones, ¿vale? Cuando estás en la Asamblea Regional, para eso está la Asamblea Regional. Tanto para preguntar al gobierno lo que tú veas pertinente, interpelar, que es establecer un debate después de una serie de preguntas, ¿vale? Igual que contestar e interpelar cuando estás en el gobierno. Bien, ¿qué tipo de sesiones tenemos? Pregunta de examen, ¿vale? Tenemos dos fijas, ¿vale? Dos fijas que son dos ordinarias, ¿vale? Que son dos ordinarias que... porque esperaros que la cámara siempre me sale aquí. Ahí. Bien,
2 sesiones, igual que la Constitución española. ¿Cuáles son las sesiones del Pleno del Congreso? 2. La primera, de septiembre a diciembre, la segunda, de febrero a junio. Preguntas de examen. Igual que en las Cortes Generales, igual que en el Congreso. Con lo cual, esto lo teníamos que dar por sabido. Ponemos igual a Constitución española. 2 tipos de sesiones del Pleno ordinaria anualmente. La primera se puede de septiembre a diciembre, la segunda de febrero a junio, igual que la Constitución española. ¿Solamente se van a reunir la Asamblea Regional del Pleno en estas 2 sesiones ordinarias? No. Pueden haber sesiones extraordinarias fuera de las ordinarias, ¿vale? También pueden haber sesiones extraordinarias, ¿vale? Pregunta de examen. ¿Quién puede solicitar o hacer una petición de esas sesiones extraordinarias del Pleno de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia? Pues como veis, tanto el Consejo de Gobierno, que es el órgano de gobierno de la comunidad autónoma, igual que el Consejo de Ministros es del Gobierno a nivel estatal, también puede hacerlo una Diputación Permanente, que como ya veremos, esta Diputación Permanente es aquella Diputación que cuando se ha expirado el mandato de la Asamblea o cuando no estén reunidas, ¿qué quiere decir? ¿Que no siguen trabajando la Asamblea Regional? Sí, hay una Diputación Permanente que sigue trabajando. Que sigue trabajando. Esta es la Diputación Permanente, que también puede solicitar y puede hacer una petición de una sesión del Pleno extraordinaria, igual que una 1/4 parte de los diputados regionales. Pregunta de examen, que suele salir tanto cuál es la primera de las sesiones ordinarias o la segunda, qué plazo, de septiembre a diciembre, y la segunda de febrero a junio. ¿Hay más sesiones? Sí, las extraordinarias. ¿Quién puede solicitar esas sesiones extraordinarias? ¿El Consejo de Gobierno? Sí. La Diputación Permanente también, y una 1/4 parte de los diputados regionales. ¿Vale? Como veis, es muy fácil. Y esta también es top, ¿vale? Suelen preguntarla mucho. Bien, bueno, brevemente establece la Asamblea Regional su reglamento, aprueba sus presupuestos, regula su propio estatuto, elige al presidente de la Asamblea y de la mesa. Vale, quiero que diferenciéis el presidente de la Asamblea Regional y el presidente de la comunidad autónoma. Que 2 figuras que son muy parecidas y que nos equivocamos mucho, ¿vale? Por un lado está el presidente de la Asamblea, que lo elige la propia Asamblea, igual que a los miembros de la mesa, esas personas que están al lado del presidente cuando están hablando del presidente de la Asamblea, ¿vale? Se eligen los miembros de la Asamblea, igual que el presidente, como ahora veremos, el presidente de la comunidad autónoma, también lo elige la Asamblea Regional. Pero quiero que empecéis a diferenciar estas 2 figuras, presidente de la comunidad autónoma y presidente de la Asamblea Regional. ¿Vale? ¿Quién es el presidente de esa Asamblea Regional? El que se sienta en alto con la mesa que están al lado, ¿vale? Donde va a dirimir los debates, va a controlar los tiempos de los parlamentarios, perdón, de los diputados regionales, ¿vale? Y va a organizar y coordinar un poco para que esas sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, se siga con un decoro y con una buena marcha de la acción política. Es el que va a regular. No me confundáis estas 2 figuras. Aunque las dos las aprueba la Asamblea Regional. Pregunta de examen. Bien, seguimos, ¿vale? Seguimos con la Asamblea Regional. Bueno, en el artículo 30.2 vemos las leyes, ¿vale? Son promulgadas y sancionadas por el ROI en nombre del Rey en 15 días y por el presidente de la comunidad autónoma que ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. ¿Vale? ¿Cómo funciona la Asamblea Regional? Pregunta de examen, en pleno y en comisiones. ¿Vale? El pleno de la Asamblea Regional, ya hemos visto que está constituida por esas sesiones, y después tiene comisiones, que tiene comisiones permanentes, que son esas comisiones que permanentemente están trabajando a disposición de la Asamblea Regional. Después tiene comisiones especiales que se pueden llegar a suscitar o a iniciar por una materia en concreto, por una cuestión política trascendental que se esté produciendo en ese momento en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿vale? Una materia importante que se necesita formar esta comisión especial, o últimamente esas comisiones especiales que estamos viendo mucho por televisión,
que son aquellas que se encargan, sobre todo, de delitos de corrupción de políticos, donde va el político, se sientan y los diputados regionales pues empiezan a preguntar bueno, de los hechos presumiblemente penales en la que hayan caído o hayan suscitado esos diputados regionales. Empiezan a hacer preguntas con respecto y todo eso, ¿vale? Que estamos viendo mucho en televisión. Esto lo podemos extrapolar directamente a lo que ocurre en el Congreso y en el Senado últimamente, porque son las comisiones que tienen la misma naturaleza que las del Congreso y las del Senado. Vale, ojo a la última actualización, puedan establecer decretos ley, ¿vale? Ese último artículo 30.3 que he dicho al principio, que las comunidades autónomas podrán, ¿vale?, aprobar normas con rango de ley, como los decretos leyes, cuando se den las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, como por ejemplo ocurrió con el COVID. COVID se tuvieron que aprobar diferentes decretos leyes en las comunidades autónomas, se utilizaron por esto, porque eran de carácter extraordinario y urgentes. Entonces, las comunidades autónomas pueden aprobar decretos leyes. Las últimas que se aprobaron con la epidemia del COVID, porque era urgente y extraordinario. Bien, y ahora pasamos al segundo órgano, que es el presidente de la comunidad autónoma. Hemos visto la Asamblea Regional y ahora vamos a ver al presidente. Como he dicho al principio, ¿quién elige al presidente de la comunidad autónoma? Que no me confundáis con el presidente de la Asamblea Regional, ¿vale? No me lo confundáis, no tiene nada que ver. ¿Vale? Pues el presidente de la comunidad autónoma es elegido por la Asamblea. Ahora veremos cómo. Muy fácil. ¿Quién lo nombra? El rey, como todo. El rey es que lo nombra todo. Como veremos luego en la corona, el rey lo nombra casi todo. Todas las instituciones y miembros que lo forman los nombra el rey. Bueno, bajo su exclusiva responsabilidad se refiere al presidente de la comunidad autónoma, podrá disolver la asamblea, ¿vale?, excepto, ¿vale?, que son los que vienen en el artículo 27.4, es decir, ¿puede el presidente de la comunidad autónoma, bajo su exclusiva responsabilidad, ¿vale?, disolver una asamblea? Sí, lo puede hacer. De hecho, siempre lo hacen, ¿vale? Antes de que acabe la legislatura, según la conveniencia política, disuelven las cámaras para que haya nuevas elecciones. Bueno, es el arma que se utiliza tanto a nivel regional como a nivel estatal. Bien, las excepciones es, no se puede disolver, ¿vale?, mientras en el primer periodo de sesiones de esa legislatura, cuando quede menos de un año para acabar esa legislatura, o cuando esté en marcha una moción de censura, que veremos ahora, ¿vale? Tampoco se puede disolver la asamblea, ni que transcurra un año desde la última disolución, entre una y otra, ni cuando haya un proceso electoral general, estatal, a nivel nacional. Tampoco se pueden disolver, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver cómo se elige al presidente de la comunidad autónoma. Y como veis aquí en rojo, es el mismo procedimiento, o casi el mismo, que se utiliza en el artículo 99 de la Constitución española para elegir o investir como presidente de gobierno en el Congreso, ¿vale? Es el mismo procedimiento, idéntico, con lo cual no nos podemos equivocar, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento para elegir al presidente de la comunidad autónoma? Que lo elige la Asamblea Regional. Pues primero se hace una votación, ¿vale? En esa primera votación debe de haber una mayoría absoluta, ¿vale? Debe haber una mayoría absoluta de esa Asamblea Regional. ¿Qué pasa si no se consigue esa primera mayoría absoluta en primera votación? Pues que 48 horas después va a haber una segunda votación. Es decir, no hemos conseguido en esa primera votación la mayoría que establece el estatuto y que igualmente establece el artículo 99 de la Constitución española para investir al presidente de gobierno, es igual, no nos podemos equivocar, ¿vale? Pues 48 horas después hacemos una segunda votación. Y en esta segunda votación, ¿qué mayoría se necesita? Mayoría simple. Mayoría simple, ¿vale? Si en esta segunda votación se consigue la mayoría simple, pues ya tenemos presidente de la comunidad autónoma.
Pero ¿y qué sucede si en esa primera votación no ha salido el presidente de la comunidad? Por esa mayoría absoluta, o 48 horas después, tipo test, pregunta tipo test, el plazo de una votación a otra, 48 horas. Tampoco hemos conseguido por mayoría simple la segunda votación. ¿Se disuelve entonces la asamblea y hay nuevas elecciones? No, no, que son muy caras. No. Se va igual como al apartado quinto del artículo 99. Es decir, se siguen haciendo nuevas votaciones porque se presentan nuevos candidatos, ¿vale? En primera votación y en segunda votación, ¿vale? Así sucesivamente hasta un plazo máximo, ¿vale? Un plazo máximo que son 2 meses. Si en ese plazo de 2 meses la Asamblea Regional no ha sido capaz de elegir a un presidente de comunidad autónoma, entonces en ese plazo de 2 meses, desde la primera votación, ¿vale? Para elegir al presidente de la comunidad autónoma, desde 2 meses desde la primera votación, entonces el presidente sí disuelve las cámaras y convoca nuevas elecciones. En este caso sí, ¿vale? Si nos preguntan, oye, después de haber pasado la primera votación, 48 horas después de la segunda votación, no se aprueba un presidente de gobierno de la Asamblea, ¿qué ocurre? Igual que para el presidente de gobierno, lo mismo, los mismos plazos y todo. ¿Se disuelve? No. Habrá un plazo de 2 meses para que intente la comunidad autónoma, ¿vale?, encontrar a un presidente que obtenga los quórum que se establecen en el Estatuto de Autonomía. Si no, en esos 2 meses, desde la primera votación de investidura, no se consigue nombrar a un presidente, entonces el presidente de la Asamblea disolverá y se convocarán nuevas elecciones. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vale, acordaros, que el presidente de la comunidad autónoma es el presidente del Consejo de Gobierno, que es el siguiente órgano que vamos a ver ahora un poquito más adelante, porque todavía continuamos con la figura del presidente de la comunidad autónoma. He hecho un trago. ¿Vale? Seguimos con el presidente. Presidente de la comunidad autónoma es también el presidente del Consejo de Gobierno, que sería el Consejo de Ministros del Gobierno a nivel estatal. ¿Vale? ¿Qué funciones principales? Suprema representación de la región de Murcia, ¿vale? Es el máximo representante de la región de Murcia y una representación ordinaria del Estado. Esto también es pregunta tipo test, ¿vale? Porque nos cambia. Nos dice, en vez de suprema ordinaria de la región de Murcia y en vez de ordinaria del Estado nos pone suprema. Nos intentan confundir. También la veo sacar mucho este tipo de preguntas, ¿vale? Tiene la suprema representación de su región, para eso el presidente, y la ordinaria del Estado. Que no nos confundan y nos cambien los términos, que es como suelen hacer las preguntas para confundirnos. Responde, ¿ante quién responde políticamente? Ante la Asamblea Regional. Nada del Consejo de Gobierno, nada del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia. También es otra pregunta que se suele hacer con muchísima frecuencia. Son preguntas muy recurrentes, tipo test, y que fallamos y cuando salimos decimos, madre mía, ¿cómo he podido fallar esto? Sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque responde políticamente ante la Asamblea Regional. Podrá delegar sus funciones ejecutivas, ¿vale? Porque tiene funciones ejecutivas, a otro consejero. ¿Cuándo cesa el presidente de la comunidad autónoma? Por supuesto, una vez que finalice el periodo de 4 años, pérdida de la confianza por una cuestión de confianza que ahora veremos, por una moción de censura, ¿vale?, que ahora veremos también, dimite, fallece o cuando hay una condena penal. Venga, y pasamos al Consejo de Gobierno, ¿vale? Pasamos al Consejo de Gobierno y lo primero, ¿qué es el Consejo de Gobierno? Es un órgano colegiado, ¿vale? Es un órgano colegiado que dirige la política regional, ¿vale? ¿Y cuáles son las superfunciones de este órgano de gobierno? Pues sobre todo es la función ejecutiva y la administrativa, de gobierno y administración de la región, ¿vale?
Después tiene la potestad reglamentaria, que es el poder para poder aprobar reglamentos, interpone el recurso de inconstitucionalidad y también pues dirimir y suscitar el conflicto de competencias entre otras comunidades autónomas. ¿Vale? Es el órgano que intenta resolver, dirimir este tipo de conflictos de competencias entre las diferentes comunidades autónomas, sobre todo con comunidades limítrofes. Bien, repito, órgano colegiado, principales funciones ejecutivas y el gobierno y la administración de la región. ¿Vale? Es el órgano que lleva a cabo estas funciones, nada de que no nos equivoquen con otros órganos, ¿vale? Y aparte, pues bueno, tiene el poder de aprobar reglamentos, ¿vale? Porque muchas veces las leyes se desarrollan a través de estos reglamentos que se aprueban en este Consejo de Gobierno, ¿vale? Y como veis, interpone el recurso de inconstitucionalidad, etcétera, y todo lo que hemos visto. Venga, seguimos. Vale, otra pregunta importante. Composición. ¿Vale? ¿Por quién está compuesto este Consejo de Gobierno? Pues igual que el Gobierno de la Nación, igual, por un presidente, vicepresidentes en su caso, es decir, el presidente tiene la potestad y el poder para poder decir si quiero un vicepresidente o si no quiero ninguno, ¿vale? Tiene totalmente el poder de decirle, por eso dice en su caso, igual que la Constitución española, de la composición del gobierno. En el Estatuto de Autonomía, la composición es igual que la Constitución española del título cuarto del gobierno, pero se habla del gobierno. La composición es la misma. Presidente, vicepresidentes, en su caso, si los quiere el presidente de la comunidad o si no los quiere. O si quiere 1, 2, 3, 4, eso es potestad del presidente. Igual que consejeros, ¿vale? Que son nombrados y separados por el propio presidente. ¿Vale? Aquí hay una diferencia con el gobierno. Todos sabemos que los miembros del Consejo de Ministros los nombra, los propone el presidente de gobierno, pero ¿quién los nombra? Como siempre, el rey. En este caso, ¿qué nos dice el estatuto? Que son nombrados y separados por el presidente. Lógico, ¿no? Es él quien forma su equipo de gobierno. Es él quien va a decidir por quién va a estar compuesto ese Consejo de Gobierno. Su equipo, él quiere su equipo, yo lo elijo. Pero en la Constitución española, en el Gobierno, él los propone, el presidente los propone, el Consejo de Ministros, a los miembros del Consejo de Ministros, y los nombra el rey. Aquí nos dice que los nombra y los cesa y los separa el presidente. Esa es la diferencia. En todo lo demás de composición, igual, ¿vale? Igual. Por eso, acordaros, si nos preguntan, oye, ¿quién forma a los consejeros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma? No digáis el rey. No digáis el rey. Es el propio presidente quien los elige, ¿vale? Esa es la diferencia con respecto al Consejo de Ministros, ¿vale? Vale, lo no previsto en el estatuto, una ley aprobada por mayoría, su organización, atribuciones y regulará el estatuto del personal. Vale. Bueno, lo que no esté regulado en este estatuto de autonomía será una ley por mayoría, ¿vale? Por mayoría de sus miembros quien regule pues este estatuto del Consejo de Ministros. Venga, responde solidariamente de su actuación política ante la Asamblea, ¿vale? Es decir, la responsabilidad del Consejo de Gobierno la asumen de manera solidaria, es decir, compartida. Se puede una responsabilidad compartida, una responsabilidad total, ¿vale? Sin perjuicio, ¿vale? Como siempre, sin perjuicio de la responsabilidad que tenga cada uno de los consejeros. Pero en principio la responsabilidad es total y compartida por cada uno de los miembros. Lo asumen como si fuese uno, todo lo que ocurre, ¿no? Sin perjuicio luego que se puedan dirimir responsabilidades individuales. Vale, y cesan los mismos supuestos que acabamos de ver para el presidente. Venga, vamos a empezar ahora por los mecanismos de control que tiene la Asamblea Regional para controlar al gobierno. Igual que son los mismos mecanismos que tiene las Cortes Generales en el Congreso para controlar la acción de gobierno. Igual, es que es lo mismo, ¿vale?
una cuestión de confianza que es, bueno, va a llegar un momento en la vida política, es una figura que se puede llevar a cabo, donde el presidente de la comunidad autónoma, pues va a llegar un momento en que dice, joder, vosotros me disteis la confianza para ser investido como presidente de la comunidad autónoma y ahora resulta que quiero llevar a cabo mi programa político, ¿vale? Porque tengo unos pilares generales de mi política y unos principios, quiero llevar a cabo una serie de cuestiones trascendentales que expliqué en esa asamblea regional, que vosotros me disteis la confianza para ser presidente de la comunidad autónoma y llega un momento que todo lo que hay que aprobar en esa asamblea legislativa me lo echáis para atrás. Claro, el presidente dice, me lo estoy echando para atrás, no me dejáis que pueda seguir gobernando, que pueda seguir llevando a cabo mi programa político, cuando fuisteis vosotros los que me elegisteis en esa asamblea regional. Entonces va a llegar un momento que el propio presidente va a decir, vale, voy a plantear una cuestión de confianza, quiero que me renovéis otra vez la confianza, o que no me la renovéis, con lo cual me tengo que ir, ¿vale? Esto, pues bueno, es un arma de doble filo, porque es un mecanismo que es verdad que es de control de la propia asamblea, es en la propia asamblea, pero es voluntad del propio presidente de la comunidad autónoma y por lo tanto, ¿vale? Y por lo tanto es él quien debe debatirla en ese consejo de gobierno. Oye, voy a plantear una cuestión de confianza, la plantea en ese consejo de gobierno, ¿vale? Y la suelta en la asamblea regional. No quiero que me volváis otra vez a dar la confianza. Pues bien, sale esta cuestión de confianza se aprueba, ¿vale? Y debe ser aprobada, ¿vale? Por un plazo, debe ser aprobada por mayoría simple. Si yo presento esa cuestión de confianza y tengo la mayoría simple de esa asamblea regional, pues sigo gobernando, he vuelto a renovar mi confianza. Si no llego a esa mayoría simple, pues tengo que dimitir, ¿vale? Tengo que dimitir. Esta es la cuestión de confianza, ¿vale? Hay que dimitir y esta es la cuestión de confianza. Ahora vamos a la otra, la moción de censura. Esta ya no es voluntaria del presidente. Evidentemente, esta ya no es una cosa voluntaria. Esto es que ya lo plantea la propia Asamblea o, en su caso, el propio Congreso de los Diputados. ¿Vale? Igual, los mismos datos, igual. Moción de censura. ¿Vale? ¿Quién puede iniciar esa propuesta para una moción de censura? Un 15% de los diputados regionales, que más o menos son 7. ¿Vale? Más o menos divide por 45 diputados que hay, salen 6,75, 7 diputados. Si 7 diputados plantean una moción de censura por el presidente actual que hay, ¿vale? Pues debe de plantearse esa moción de censura en la Asamblea Regional, ¿vale? Y esa propuesta de moción de censura, que es planteada normalmente por un partido político, con este quórum mínimo del 15%, en las Cortes Generales sería un 10%, quiero recordar, sería un 10%, no me acuerdo, creo que sí, un 10% en el Congreso, aquí es un 15%, debe de incluir en esa propuesta, debemos de incluir un candidato. Claro, te está diciendo, oye, no me quites un presidente sin ponerme otro, me tienes que incluir un candidato. Es verdad, ¿vale? ¿Quieres echar al presidente de la comunidad autónoma? ¿Vale? Vas a presentar una moción de censura, ¿vale? Pero dime qué candidato va a sustituir al que tú quieres echar, ¿vale? O sea, obligatorio, no me quites uno y no me ponga otro. No. Me tienes que poner en esa propuesta quién quieres tú que sea el presidente en puesto del que hay, ¿vale? Entonces se da un plazo de 5 días al presidente actual que hay para decirle, oye, te han presentado una moción de censura, ¿vale? En la Asamblea Regional y te damos 5 días para que te prepares el debate de esa moción de censura, ¿vale? Ya me han presentado una moción, va a decir el presidente, sí, pues tengo 5 días para prepararme el debate que tengo para intentar convencer a la Asamblea Regional que no me quite de en medio, ¿no? 5 días, pregunta de examen. Dentro de esos 5 días, los dos primeros se pueden meter mociones alternativas. ¿Por qué? Porque se puede establecer una moción de censura, pero puede ser que ese partido no quiera ese candidato. Pues yo voy a presentar otra.
¿vale? Si reúno el quórum suficiente del 15%, pues voy a presentar otra. En vez del candidato que este está pidiendo, no, yo quiero poner a mi candidato. Reúno el quórum, meto al candidato y dentro de esos 2 días y se van dirimiendo las votaciones según, ¿vale? Se vayan programando en esa asamblea legislativa. Es decir, 5 días, ¿vale? Para hacer la votación de la moción de censura. Dentro de los 2 primeros días se pueden llevar a cabo mociones alternativas. ¿Y qué ocurre? Que una vez que ya han pasado estos 5 días, se va a votar. ¿Qué pasa? Para quitarnos de medio al presidente, ¿qué quórum se necesita en esta moción de censura? Mayoría absoluta. ¿Vale? Si hay mayoría absoluta, se va fuera y el que ha entrado elegido en esa lista de propuestas entra a ser presidente de la comunidad autónoma. ¿Vale? Los datos son muy parecidos, iguales todos, menos la propuesta de inicio, que en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia es el 15% y en el Congreso es el 10%, todo lo demás es igual. Deberá de transcurrir al menos un año de una moción a otra, ¿vale? Otra pregunta tipo 3. Y vale, pues nada, pues pasamos a la Administración de Justicia, ¿vale? ¿Qué comprende la Administración de Justicia dentro del territorio de la Región de Murcia? Juzgados y tribunales, las audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que es el máximo órgano judicial dentro del territorio, sin perjuicio, acordaros, de las competencias y funciones del Tribunal Supremo, ¿vale? Que es el máximo órgano a nivel nacional. Pero ¿cuál es el máximo órgano judicial en la Región de Murcia? Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, los Tribunales Superiores de Justicia, ¿vale? Tiene su mismo nombre, Tribunal Superior de Justicia, tiene su sede en Murcia y tiene el mismo nombre que el de la comunidad. Vale. Preguntas que no pueden hacer referente al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. ¿Quién lo nombra? El rey. ¿A propuesta de quién? Del Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? ¿Quién publica en el Boletín Oficial de la Región de Murcia ese nombramiento? El presidente de la comunidad. Aquí tenéis las 3 preguntas que nos van a hacer con referencia al Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué competencias tiene el Tribunal Superior de Justicia en el territorio de la Región de Murcia? Civiles, penales, contenciosas administrativas. Bueno, ahí tenéis una lista y lo vais viendo. Vale, economía y hacienda. Aquí no suele preguntar mucho, por lo tanto voy a hacer, voy a ir lo más deprisa que pueda o voy a intentarlo, ¿vale? Vale, la Comunidad Autónoma de Murcia tiene autonomía financiera, tiene dominio público, que es el dominio público que tiene, que es de todos los murcianos, ¿vale? Tiene patrimonio propio, ¿vale? Aparte de tener un dominio público, hospitales, carreteras, puentes, museos, que es de todos los murcianos, también puede tener un patrimonio propio, ¿vale? Para poder alquilar, vender, bueno, ahora lo vemos. ¿Cuál es su composición de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia? Vale, esto viene porque ya os digo que tenemos que acordarnos que estamos en 1982 y como era Diputación Provincial, Murcia, para convertirse en comunidad autónoma se tuvieron que transferir todos los bienes de una diputación provincial a una comunidad autónoma, ¿vale? Tanto los bienes como los derechos, como todas las acciones. ¿Por qué? Porque ya había un ente preautonómico que era una diputación provincial, sin haber una comunidad autónoma. Se establece la comunidad autónoma, se aprueba a través de esta ley orgánica, entonces todo ese patrimonio que tiene la comunidad autónoma de Murcia, que antes era la Diputación, debe ser transferida a la Comunidad Autónoma de Murcia. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es la hacienda pública? Es decir, ¿cuáles son los ingresos que va a tener la comunidad autónoma? ¿Qué ingresos va a tener? Porque para poder gastar, para poder ejercer las competencias que tiene asumidas y las que hemos visto, todas las que hemos visto, hace falta pasta, ¿no? ¿De dónde se nutre? ¿Dónde se nutre económicamente la hacienda de la comunidad autónoma para poder gastar? ¿Cuáles son sus ingresos? Aquí tenéis un listado. Si algo sale de las haciendas locales es cómo se constituye la hacienda de la comunidad autónoma. Ingresos de su patrimonio, ¿vale? Alquileres, de museos, etcétera.
sus propios impuestos, tasas, contribuciones especiales, los tributos del Estado, los recargos también de los tributos del Estado, participación en ingresos del Estado, es decir, puede participar de algunos tributos que recauda el propio Estado. ¿Me puedo llevar el 25 o el 50% de algunos tributos? También, ¿vale? También. De los créditos, ¿vale? Créditos de multas y sanciones que tengo la potestad para poder poner, de los presupuestos generales del Estado, que siempre hay una partida para las comunidades autónomas, y sobre todo de los fondos de compensación interterritorial. ¿Os acordáis que todos los años salían de un fondo interterritorial del Estado donde se repartía a las comunidades supuestamente más pobres para que se dé cumplimiento a ese principio de solidaridad entre todas las comunidades, para intentar que no haya unas comunidades más ricas que otras o más pobres que otras? ¿Vale? Pues hay un fondo de compensación interterritorial que también se nutre, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que recibe un dinero. ¿Vale? Prácticamente esta es la hacienda de la comunidad autónoma. Bueno, como veis aquí, ¿vale? De las haciendas locales, lo tenéis aquí, fijaros en el artículo 43.3, 46.1, 47.1 y 2 y 50, ¿vale? ¿Cómo destacar algo? Si no, lección comprensiva de esta parte, ¿vale? De este título tercero, ¿vale? Pues le dais un repaso con una lectura comprensiva, excepto de cómo se nutre la hacienda de la comunidad autónoma, que esa sí suele salir. Régimen jurídico, ¿vale? Tiene personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. La comunidad autónoma puede alquilar, puede vender, puede contratar, puede regalar, ¿vale? Tiene plena capacidad para obrar, ¿eh? Tiene su propia administración para hacer. Hay una serie de principios que son muy parecidos también a los que vienen en la Constitución española, que son los principios que se rige la administración de la comunidad autónoma y ese régimen jurídico. Legalidad, eficacia, economía, jerarquía, coordinación, descentralización y desconcentración. Son prácticamente los mismos principios que vienen recogidos en los principios de la administración pública, ¿vale? Con lo cual no los tendríamos que saber sí o sí. Control de órganos. Menos mal que aquí viene, ¿vale? Aquella diapositiva que hemos visto al principio que salía, que no tenía por qué salir. Bueno, pues aquí está. ¿Qué órganos controlan a la región de Murcia? ¿Vale? Y me voy a ir, a la que hemos visto al principio. ¿Vale? Porque yo creo que viene mejor ahí. ¿Sí? Aquí está. ¿Vale? ¿Qué órganos controla la Comunidad Autónoma de Murcia? ¿Vale? Pues el Tribunal Constitucional. Todas las normas que se aprueben o leyes que se aprueben en la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma va a haber un control constitucional para ver si son inconstitucionales o no lo son, ¿vale? Va a haber un Tribunal de Cuentas que va a controlar la economía financiera de la Comunidad Autónoma de Murcia. El Gobierno también puede controlar la acción de los órganos, ¿vale? Y los tribunales contenciosos administrativos, ¿vale? Cualquier reglamento administrativo o cualquier recurso o ejecución en el ámbito administrativo, los tribunales contenciosos administrativos pues van a velar para esa imparcialidad judicial que debe de haber. Van a controlar todos los reglamentos y sobre todo los derechos de los ciudadanos en el ámbito administrativo. Si no están de acuerdo los ciudadanos en aquellos derechos que quieren que sean reconocidos por parte de la administración, y han agotado todos los recursos a nivel administrativo, pues como último recurso tenemos los tribunales de justicia contencioso administrativo, porque creemos que nosotros tenemos la razón y podemos acudir a ellos, ¿vale? Después de haber agotado todos los recursos en vía administrativa. ¿Vale? Estamos ya casi acabando. Importante, esto lo hemos visto, esto también. Y pasamos ya al último artículo. ¿Vale? Este último artículo nos habla de la reforma del estatuto. Y este sí, tenéis que tomarlo tal y como está aquí, ¿vale? Reforma del Estatuto de Autonomía. Igual que hay un título de reforma de la Constitución, pues hay aquí el título sexto, ¿vale? Del Estatuto de Autonomía, de su reforma, ¿vale? Primera pregunta, ¿quién tiene iniciativa para reformar el Estatuto? Y fijaros, lo tengo aquí todo resumido, fijaros, Venga, o sea,
¿quién tiene la iniciativa? O sea, ¿quién tiene la iniciativa para decir, oye, quiero que se reforme este estatuto y aquí tienes el proyecto? ¿Vale? ¿Quién tiene esa iniciativa? Pues una cuarta parte de los miembros de la Asamblea. Tienen la potestad de tomar esa iniciativa porque quieren reformar este estatuto. Igual que se quiere reformar la Constitución, se quiere reformar este estatuto. ¿Vale? Iniciativa, un cuarto de los miembros de la Asamblea, un tercio de los municipios, el Consejo de Gobierno, el Gobierno y las Cortes Generales. Todos estos tienen iniciativa, ¿vale? Una solicitud para mandar a la Asamblea Regional a su mesa para decir queremos reformar la Constitución. Esto es preguntas muy recurrentes tipo T que suelen salir. ¿Quién tiene iniciativa? ¿Vale? Un cuarto de los miembros de la Asamblea, un tercio de los municipios, cuyo censo electoral represente la mayoría, el Gobierno, Consejo de Gobierno, el Gobierno y las Cortes Generales. ¿Vale? Al Gobierno me refiero al Gobierno nacional, no al Gobierno regional. Que también está aquí en el Consejo de Gobierno, representado su órgano. ¿Vale? Bien, una vez que yo presento ese proyecto que quiero que se reforme, lo llevo a la Asamblea y aquí, ¿qué quórum necesito para que se pueda reformar este estatuto? Por mayoría de 3/5 de los miembros de la Asamblea, que es más que la mayoría absoluta. Aquí con las mayorías tenéis que tener cuidado. 3/5 es un consenso muy, muy especial, muy difícil de llegar a conseguir, es más que la mayoría absoluta. Por eso, pues bueno, se dice que es un poco rígido a la hora de reformar este tipo de estatutos, ¿vale? Porque se tiene que tener una mayoría muy exigente, que son 3/5 partes, que es más que la mayoría absoluta, ¿vale? Una vez que tenemos la mayoría de las 3/5 de miembros, se aprueba por las Cortes Generales por ley orgánica, ¿vale? Es decir, iniciativa, esta lista que tenéis que tener. Una vez que se tiene la reforma, se presenta a la Asamblea, ¿vale? La Asamblea, venga, 3/5 partes a las Cortes Generales, que la aprueben por ley orgánica. Si no hay 3/5 partes, fuera. No se aprueba esa reforma de estatuto, ¿vale? Y otra cosa muy importante que hay aquí en este último artículo, en el artículo 55, ¿vale? De este título sexto de la reforma del estatuto, es qué mayoría necesitan para aprobar nuevas competencias, ¿vale? Mayoría absoluta, ¿vale? Que no debemos de confundir con la aprobación de la reforma del estatuto, que es por mayoría de 3/5. Si queremos aprobar nuevas competencias, se necesita la mayoría absoluta de la Asamblea Regional. Y con este último artículo doy por concluido la explicación de este Estatuto de Autonomía. Espero que os haya servido de ayuda y hacerme caso en todos aquellos puntos donde he hecho referencia, porque son donde suelen salir preguntas con más frecuencia y más recurrentes tipo test. Bueno, un saludo, mucha fuerza y vamos a por ello.